La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Qué acerca del ladrón en la cruz? ¿Qué acerca de la manera de cómo este personaje fue salvo? La narrativa del ladrón en la cruz es una historia que muchos utilizan en la actualidad y se ha utilizado por muchos años como ejemplo para justificar que la salvación por fe solamente es suficiente o es justificable. Pero cuando consideramos las páginas de la Biblia, del Nuevo Testamento, y esta narrativa del ladrón en la cruz se encuentra en Lucas capítulo 23 del versículo 39 en adelante. Lucas capítulo 23 del versículo 39 en adelante, y la narrativa dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta narrativa, una vez más, como he mencionado, se ha utilizado para justificar la oración del pecador. Y por la oración del pecador me estoy refiriendo a la manera de cómo las personas reciben la salvación en el mundo denominacional. Por ejemplo, cuando se habla de la oración del pecador, se está refiriendo a personas que ya sea después de una predicación pasan al frente y luego hacen una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. En una oración como esta, básicamente se dicen o se pronuncian las siguientes palabras: Padre, reconozco que soy pecador, y reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, puede salvarme. Y por eso en este momento acepto a Jesús como mi único Salvador personal, para que perdone mis pecados y me dé la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una oración similar a la oración que se ha hecho y se sigue haciendo por muchos a través de los años. Predicadores en el mundo denominacional han animado a las personas a que hagan esta oración para que puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Sin embargo, si usted es honesto, si usted es una persona honesta y analiza la palabra de Dios, si usted analiza las páginas del Nuevo Testamento y maneja con precisión el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que la persona que usa bien las escrituras, entonces va a interpretar correctamente lo que Dios desea comunicarnos a cada uno de nosotros. Después de todo, dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4 y versículo 11. Así que, regresando a la narrativa del ladrón en la cruz, muchos argumentan de que esta persona lo único que hizo fue aceptar a Jesús como su Salvador personal. Bueno, en esta narrativa, si usted lee aquí, en ninguna parte dice ahí que este hombre hizo una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Los que utilizan esta narrativa básicamente lo hacen para justificar lo que es la oración del pecador, la salvación por fe solamente. Sin embargo, una vez más, como vemos aquí en la narrativa, este hombre no hizo una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ahora, también se utiliza esta narrativa del ladrón en la cruz para hacer a un lado la doctrina bíblica sobre el bautismo en agua. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, si usted recuerda, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los 11 y les reprendió por su incredulidad. Marcos 16, verso 14. Luego, en el versículo 15, le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Luego dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, este es un mandato que Jesucristo da sobre el bautismo, es decir, sobre la obediencia al bautismo. También, según el Nuevo Testamento, usted y yo podemos aprender que el propósito del bautismo es para obtener el perdón de los pecados. El apóstol Pablo, siendo dirigido por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y versículo 38, Hechos capítulo 2 y verso 38, si tiene su Biblia, le pido me acompañe a esta cita, donde el apóstol Pablo una vez más le responde a los judíos en el día de Pentecostés que una vez más deseaban obedecer el evangelio de Jesucristo. Dice el texto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note una vez más las palabras, arrepentíos, es decir, un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de vida para ahora seguir a Dios. Luego dice el texto, y bautícese o sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Jesucristo. Y luego dice el texto, para perdón de los pecados. La preposición aquí para, eis, en el texto griego, en el texto en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esta preposición una vez más apunta al propósito del bautismo. La persona se bautiza para poder recibir el perdón de sus pecados. Luego, Hechos capítulo 22 y versículo 16, Hechos 22, 16, una vez más, usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Puede también ponerle pausa al video para poder encontrar el texto que le estoy mencionando. Y en Hechos capítulo 22 y versículo 16, dice la escritura, ¿verdad? Pues ahí Ananías le dice a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Si usted se fija, ahí Ananías le informa a Saulo de Tarso, un personaje que antes perseguía a la iglesia, luego tuvo su encuentro con Jesús. Pasaron 3 días antes que Ananías viniese a platicar con Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol Pablo. Saulo de Tarso estaba orando y ayunando durante esos días. Luego el Señor envió a Ananías para que le predicara las buenas nuevas a Saulo de Tarso. Ananías viene y entonces habla con él. Luego le hace la pregunta: ahora pues, ¿por qué te demoras, Saulo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Podemos ver a través de este pasaje que es a través del bautismo como la persona puede lavar sus pecados, cómo puede recibir el perdón de sus pecados. Y luego también, según Marcos 16:16, puede recibir la salvación, porque Jesús mismo fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, según Marcos 16:16, la obediencia al mandato del bautismo, una vez más, es para salvación, es para ser salvos. Ahora, según el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, usted y yo podemos observar aproximadamente 11 casos de conversión. 11 ejemplos de lo que las personas hicieron para poder obtener la salvación de sus almas. Y estas personas, según estos ejemplos de conversión, y pudiéramos acudir al ejemplo de Hechos capítulo 2, versículos 22 hasta el 47. Y aquí vemos cómo del versículo 22 en adelante hasta el 35 se predicó el evangelio de Cristo a los judíos. Recuerde que el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 revelan cómo el evangelio consiste en esos 3 puntos fundamentales de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que vemos cómo se les predicó el evangelio. Estas personas creyeron en el evangelio, creyeron en el mensaje de salvación, porque dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En el verso 37, cuando el pasaje dice se compungieron de corazón, esto significa que estas personas, estos judíos, pensaron profundamente acerca de lo que habían hecho. Habían contribuido para que Jesús fuese crucificado. Y ahora el apóstol Pedro, pues, les menciona que ahora que Cristo es Señor y Cristo, Él es el Salvador del mundo. Se compungen de corazón y luego le preguntan a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y podemos ver cómo el apóstol Pedro les provee la respuesta bíblica, la respuesta que Jesús les dijo que dijeran. Pedro les dice: pues arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El apóstol Pedro no instruyó a estos judíos y tampoco les dijo: lo único que tienen que hacer es aceptar a Jesús como su Salvador personal. No se les dijo a estos judíos que lo único que tenían que hacer era una oración para recibir la salvación. No, a estas personas se les dijo que tenían que arrepentirse y tenían que ser sumergidas en agua para poder recibir el perdón de los pecados. El bautismo es lo que nos pone en la muerte de Cristo. Romanos 6, versículo 3 y versículo 4. Si tiene su Biblia, me puede usted acompañar a Romanos capítulo 6, versículo 3 y el 4. El apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es en el momento del bautismo donde somos bautizados en la muerte de Cristo. Morimos nosotros al pecado y luego, pues, a través del bautismo somos sepultados y luego cuando salimos de las aguas del bautismo andamos en vida nueva, que es la semejanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver claramente cómo la predicación del Evangelio o el significado del mensaje del Evangelio está sumamente conectado con la enseñanza del bautismo. Romanos 6, 3 y 4 lo muestra con mucha claridad. Ahora, respecto a lo que es el ladrón en la cruz, una vez más, ¿verdad? Pues podemos ver cómo las personas están utilizando el ejemplo del ladrón en la cruz para decirle a las personas de que como el ladrón en la cruz no fue bautizado y como quiera Jesús le dio la salvación, entonces por lo tanto hoy en día también lo único que se debe hacer para ser salvo es creer en Jesús y aceptar, ¿verdad? Pues aceptarle como su Salvador personal. Hace unos momentos mencionaba lo importante que es trazar con precisión la palabra de Dios, manejar con precisión, usar bien las escrituras. Y es importante, si el estudiante de Biblia hace esto, maneja y traza con precisión la palabra de Dios, estudiante se va a dar cuenta que el ladrón en la cruz vivió bajo la ley de Moisés. Vivió bajo la ley de Moisés. Debemos de tener en cuenta que tenemos la ley de los patriarcas, tenemos lo que es la ley de Moisés y luego tenemos el cristianismo, la era del cristianismo, la era patriarcal, la era mosaica y la era del cristianismo. El ladrón en la cruz está situado, su narrativa está situada bajo lo que es la ley de Moisés. Una vez más, recordemos lo que acabo de mencionar hace unos pocos minutos. Cuando se habla de que las personas deben obedecer el Evangelio de Cristo, las personas deben ser bautizadas para cumplir con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, 3 y 4, cuando se habla de que las personas deben obedecer el bautismo de la Gran Comisión, se está hablando de obedecer un mandato que Jesús dio después de su resurrección, no antes. El bautismo que corresponde a las personas hoy en la actualidad es el bautismo que Jesús dio en Mateo 28, 19 al 20, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde ahora en la actualidad es el de Marcos 16 a 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo, una vez más, se dio después de que Jesús resucitó de entre los muertos. No fue antes, sino más bien después de su resurrección. Así que las personas hoy en día deben someterse al bautismo que Jesús dio. Así que utilizar el ejemplo del ladrón en la cruz no es manejar con precisión la palabra de Dios. Porque recuerde, este personaje vivió bajo la ley de Moisés. Ahora, se ha escuchado la proposición, el ladrón en la cruz no fue bautizado y como quiera Jesús lo salvó. Bueno, las personas que argumentan que el ladrón en la cruz no fue bautizado, mi pregunta es, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que este hombre no fue bautizado? ¿Existe la probabilidad de que el ladrón en la cruz fue bautizado antes de llegar a esa cruz?
bajo el bautismo de Juan el Bautista. Si usted recuerda en Marcos capítulo 1, del 1 en adelante, en el capítulo 1 se narra el ministerio de Juan el Bautista. Recuerde que Juan predicaba el mensaje de arrepentimiento y bautizaba para perdón de los pecados. Recuerden que Jesús se sometió a ese bautismo en Mateo capítulo 3 para cumplir con toda justicia, es decir, para obedecer a algo que Dios ya había mandado. Porque debemos recordar que el bautismo de Juan el Bautista fue parte de los propósitos designios de Dios. Esto es lo que nos enseña Lucas capítulo 7 del 28 en adelante. Así que Jesús se bautizó bajo el bautismo de Juan el Bautista para cumplir con toda justicia. Así que no lo hizo para recibir el perdón de sus pecados. Así que ahora, ¿existe la probabilidad de que este hombre, el ladrón en la cruz, haya sido bautizado antes de llegar a la cruz, antes de ser crucificado? Existe la probabilidad de que se bautizó bajo el bautismo de Juan el Bautista, el cual ya estaba en vigencia en ese tiempo. Existe una probabilidad positiva de que a lo mejor sí se bautizó, y si fue bautizado fue para el perdón de sus pecados. Ahora, yo no puedo decir que sí fue bautizado, pero tampoco puedo decir no fue bautizado, porque no tengo la evidencia, no tengo las pruebas para decir que sí fue bautizado o para decir que no fue bautizado. No existen esas pruebas, así que la persona que dice que el ladrón en la cruz no fue bautizado, van a tener un tiempo muy difícil tratando de explicar de que este personaje no fue bautizado, porque simplemente no tenemos la evidencia. Decir que no fue bautizado es simplemente especular al respecto. No se puede afirmar, solamente se especula al respecto. Ahora, mencionaba hace unos momentos, existe la probabilidad de que este personaje fue bautizado bajo el bautismo de Juan el Bautista. La probabilidad existe. Ahora póngase a pensar en esta narrativa de Lucas 23 del 40 en adelante. Vamos a considerar ciertos elementos de esta narrativa para que veamos cómo existe la probabilidad de que a lo mejor tal vez fue bautizado bajo el bautismo de Juan el Bautista, el cual fue para perdón de los pecados. Marcos 1, 4 y 5. Dice, podemos ver varios principios o cualidades características acerca de este ladrón en la cruz. Dice el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Si se fija, ni aún temes tú a Dios. Este ladrón era un creyente en Dios, creía en Dios, no era un ateo, sino más bien creía en Dios. Y luego dice el versículo 41, nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas que es referencia a Jesús, ningún mal hizo. Y se fija la verdad teológica número 2 que este hombre profesa y reconoce. Él dice, este hombre Jesús ningún mal hizo. Esto lo reconoció Pilato 3 veces. No encuentro mal alguno en él, no encuentro delito en él, no le encuentro culpable. Entonces, este ladrón en la cruz dice acá, ¿verdad? Ningún mal hizo. Luego, la verdad teológica número 3 que este hombre posee, dice aquí, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tenía información acerca del reino. Tenía información acerca de la enseñanza del reino, ya sea si era un reino terrenal o un reino espiritual. Una vez más, tenía un concepto del reino. Y número 4, este hombre básicamente creía en la resurrección de Jesús,
porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Históricamente hablando, nadie podía sobrevivir la muerte de crucifixión. Así que este hombre reconoce que Jesús iba a resucitar. Esa es la implicación del versículo 42. Entonces vemos cómo este hombre, este ladrón, pues reconoce, este malhechor reconoce estas 4 verdades teológicas en gran manera. Y luego pues Jesús dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, como el que tiene la autoridad para perdonar pecados, Marcos 2:10, siendo deidad, Jesucristo le da la salvación a este hombre que había creído en Jesús, creía en su reino, creía en la inocencia de Jesús. Y esto pues es algo muy importante. No era un ladrón común y corriente. Era un personaje que tenía información teológica muy exacta. Así que esto ayuda a entender de que a lo mejor, una vez más, especulando al respecto, a lo mejor este personaje se bautizó bajo el bautismo de Juan el Bautista y a lo mejor se apartó del camino. Eso es posible también. Así que decir que el ladrón en la cruz, una vez más, no se bautizó y por ende entonces, ¿verdad? Pues hoy en día las personas pueden ser salvas sin la obediencia al bautismo, es enseñar algo que la palabra de Dios no enseña. No puede ser este ejemplo utilizado para justificar una vez más la oración del pecador o la salvación por fe solamente. Simplemente este ejemplo no es un ejemplo válido para hacerlo. Una vez más, este evento se llevó a cabo bajo la ley de Moisés, bajo el tiempo de la ley de Moisés. Jesús, recuerden, nació bajo la ley de Moisés. Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que, una vez más, se llevó a cabo durante ese tiempo. La obediencia al bautismo, al Evangelio de Cristo, en la actualidad, se lleva a cabo bajo la era del cristianismo, no la era de los patriarcas, no la era de Moisés, sino más bien bajo la dispensación o bajo el tiempo del cristianismo. Hoy en día, en el libro de los Hechos, una vez más, usted puede ver a las personas obedeciendo el Evangelio de Jesucristo, escuchando el Evangelio, creyendo en el mensaje, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Hijo de Dios y siendo sumergidos en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, y después de ello viven una vida fiel delante de Dios. Vivieron una vida fiel delante de Dios. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que podemos ver claramente que bajo la dispensación del cristianismo, ahora es donde la obediencia al Evangelio se debe llevar a cabo. Por ejemplo, el bautismo, una vez más, el bautismo de la Gran Comisión, el bautismo del Nuevo Testamento es para perdón de pecados, para obtener la salvación, para poder entrar en Cristo, Gálatas 3:27 y número 4, para cumplir con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Una vez más, Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4 enseña claramente que cuando la persona se bautiza en la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿podía el ladrón en la cruz ser bautizado en la muerte de Jesús cuando Jesús todavía no había muerto? Y la respuesta es no. Él no podía
podía cumplir el ladrón en la cruz con el mandato de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús cuando Jesús todavía estaba platicando con él, cuando Jesús todavía estaba con vida, cuando Jesús todavía no había sido sepultado, cuando Jesús todavía no había resucitado de entre los muertos? Y la respuesta es no. Él no podía cumplir con esa semejanza. ¿Podemos nosotros cumplir con esa semejanza hoy en día en la actualidad? Y la respuesta es sí. La respuesta es un enfático sí. ¿Por qué? Porque estamos bajo la era del cristianismo. Y ahora es donde Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17 y versículo 30. Así que, una vez más, le animo a que por favor estudie muy bien la narrativa del ladrón en la cruz. Estudie muy bien el tema de la dispensación o el periodo de tiempo del cristianismo. Estudie muy bien dónde se encuentra esta narrativa del ladrón en la cruz y qué es lo que se aplica a nosotros respecto a la obediencia al Evangelio. Le animo a que por favor tome en serio el trazar con precisión la palabra de verdad. No siga las doctrinas de hombres, siga la palabra de Dios, para que de esta manera usted pueda aprender lo que Dios dice en su palabra y no una vez más las doctrinas de los hombres. El apóstol Pedro enseñó claramente en Jerusalén en Hechos 5:29, mas es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que estudie bien acerca del tema de la salvación, especialmente enfóquese en el libro de los Hechos. No siga una teología denominacional donde no se le va a enseñar correctamente el camino a la salvación. La salvación no se obtiene a través de una oración, no se obtiene a través de fe solamente. La Biblia en ninguna parte enseña eso, especialmente en el Nuevo Testamento. Así que le animo en el nombre del Señor a que dedique el tiempo necesario para estudiar acerca de la salvación. Y así como muchos de nosotros estábamos confundidos acerca de la salvación y luego vinimos a las Escrituras y alguien nos tomó el tiempo para mostrarnos esos pasajes que nosotros mismos leímos y razonamos correctamente al respecto y luego aprendimos la verdad y la obedecimos. De la misma manera usted también puede salir del error denominacional, puede salir de cualquier confusión en cuanto a la salvación en la cual usted se encuentre. Usted puede encontrar la palabra de Dios, usted puede conocer la verdad que lo hará libre. Jesucristo lo dejó muy en claro en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que podemos una vez más mencionar estas cosas acerca del ladrón en la cruz y darnos cuenta de que ese ejemplo no es un ejemplo válido para decirle a las personas hoy en día si se bautizan o no se bautizan. No hay ningún problema porque el bautismo no es esencial para la salvación. Esta enseñanza es ajena a lo que la Biblia enseña, a lo que Jesús mismo enseñó, a lo que los apóstoles mismos enseñaron. Así que le animo a que por favor siga lo que Dios dice en su palabra y no las doctrinas de hombres. Cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de esta lección, siéntase con la confianza de contactar a su servidor en lo que es la verdad en amor @yahoo.com. Ese es el correo electrónico, la verdad en amor @yahoo.com. Y así de esta manera, cualquier pregunta, confusión que usted pueda tener, con mucho gusto se la puedo explicar a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por tomar el tiempo para estar al pendiente de estas lecciones, las cuales espero sean de gran beneficio para su vida espiritual. Si usted vive aquí en el área de Hearst, Euless o Bedford, Texas, aquí en el estado de Texas,
en Estados Unidos, le animamos a que por favor visite la Iglesia de Cristo que está localizada en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Aquí estamos. Los domingos nos reunimos a las 9 de la mañana para nuestra clase. Nos reunimos de 9 a.m. a 12 p.m. Así que nos reunimos por tres horas. Y los miércoles nos reunimos a las 7 p.m. para nuestro estudio bíblico. Así que si hay algo en lo que podamos servirle, le animamos a que por favor pues se contacte con nosotros. Esperamos contar con su presencia en nuestros servicios de adoración para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Dios les bendiga en gran manera y puede visitar nuestra página web www.btidc.org y ahí hay información general acerca de la congregación, nuestros teléfonos, dirección, correos electrónicos, todo nuestro boletín semanal, en fin, información de interés personal está ahí guardada en esa página web donde usted puede aprender acerca de la Iglesia de Cristo de Brown Trail. Una vez más, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga y espero contar con su apoyo para la próxima ocasión para nuestra lección número 69 de la verdad en amor. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.